eh, la clase número 22 del tercer ciclo de la Escuela Bíblica. Bienvenidos, tanto los hermanos presentes como los que están a través de la red. Mandamos un saludo y ya nos disponemos para desarrollar la clase de hoy. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ahora comenzando esta nueva clase donde pedimos que tú te hagas cargo en la administración de la palabra, dirigiendo, iluminando, dando entendimiento, sabiduría. Espíritu de Dios, preside, Señor, esta clase. Te pedimos, Señor, tu apoyo, tu compañía, tu dirección, que tú bendiga a todos los hermanos presentes, los que nos acompañan a través de las redes en diferentes lugares. Sea el Espíritu de Dios dando luz y entendimiento. Ahora me dispongo y en tu nombre voy a dar comienzo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor de estar hoy en la clase. Bienvenidos los hermanos. Estamos orando, algunos quedó enfermo, hermana Liliana se quedó enferma. Pedimos oración. Y bien, vamos al tema. Estamos en homilética, mirando un poco la forma de desarrollar o de preparar un mensaje. Vimos diferentes clases de sermones, el sermón hilativo, el analítico, vimos el analítico expositivo, el textual. Bueno, todo eso lo va a tener en las páginas de estudio y luego el cuestionario le va a pedir que preparen un bosquejo breve de un sermón hilativo, de uno analítico, de un analítico invertido y de un textual sintético, ¿no? Este es el último cuestionario que se entregó y quienes lo respondan lo podemos calificar, ¿no? Bien, estábamos con el sermón temático, que es la exposición de un asunto o un tema bíblico, sin seguir la línea de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanza o doctrina sobre dicho tema, ¿no? Ese sería el sermón temático, cuando abordamos un tema, ya no es textual, no es sobre el texto, sino sobre un tema. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del bautismo en las aguas, vamos a hablar de la condenación, del cielo. Bueno, cualquiera de los temas, el desarrollo es seguir el tema, exponer el tema, ¿no? Por eso dice que es un conjunto de enseñanza o doctrina. Entonces escogen una porción bíblica adecuada para el mensaje y el texto forma la base, el esqueleto del sermón, como en anteriores ejemplos, ¿no? Supongamos que el predicador desea hablar sobre la necesidad de evangelizar, ¿no? Lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Poniendo como introducción por qué predicamos el Evangelio. Ahí podíamos tomar el texto de la Gran Comisión, Marcos 16, o Romanos 1:16. Bueno, y ahí se desarrolla por qué se predica el Evangelio, cuál es el beneficio que se le puede dar a un individuo, el mayor beneficio, cuál es el único medio para la salvación eterna. Bueno, ese sería el temático, ¿no? Lo vimos en la clase pasada. Yo solo estoy haciendo un repaso para volver a entrar en tema, ¿no? Y después hay varios ejemplos que va a tener en la carpeta de sermones temáticos. Después está el sermón temático doctrinal. Esto ya cuando trata una doctrina, ¿no? Sintetiza o la resume. Ahí hay que buscar apoyo en diversos textos bíblicos, porque no todos los textos hablan de
el asunto. Tampoco hay que tener una excesiva cantidad de texto, porque cuanto más breve, más, ¿no es cierto?, más interés va a despertar en las personas. A veces algunos empiezan a recorrer la Biblia y dan una cantidad de versículos y eso se hace tedioso, ¿no? Se hace cansador. Entonces tienen que ser pocos textos para apoyar el tema doctrinal que estamos tocando, ¿no? Si vamos a hablar del atavío del creyente, si vamos a hablar del cabello, vamos a hablar de eso, tenemos 2 o 3 textos y con eso alcanza para desarrollar ese tema, ¿no? Luego, bueno, también va a tener varios ejemplos en la carpeta. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del pecado, ¿no? Ahí podemos empezar, bueno, buscando algún texto como 1 Juan 3:4, que habla que la transgresión de la ley divina es el pecado. Acto de lascivia, violencia, de obra. Eso sería obra, ¿no? Las consecuencias, después se podría hablar de las trágicas consecuencias del pecado, que sería, ahí están todos los textos, yo no se los estoy dando, lo va a tener en la carpeta, para no hacerlo demasiado largo, ¿no? Pero las consecuencias del pecado sería primero desasosiego en el alma, pérdida de la paz interior. Segundo, aumenta las dificultades de la misma vida, que ya es bastante difícil a causa del pecado reinante. Si yo le agrego pecados personales, va a aumentarse la dificultad de la vida, ¿no? Luego lleva al pecador a una pendiente, ¿no? A un resbaladero. Es el efecto de la bola de nieve, ¿no? Se tira desde una ladera a una pequeña piedra, eso va pegando nieve, y cuando llega abajo de la montaña es una gigantesca bola que se formó, ¿no? Y así es el pecado. Por ahí dice uno de los salmos dice que un abismo llama a voces a otro abismo. Es decir, cuando entramos en esa pendiente, no es que solamente uno comete una falta, un pecado y se detiene, sino que se va
¿no es cierto?, aumentando, se va haciendo una consecuencia. Muchas veces no se puede parar, ¿no? Vuelvo a decir el efecto de la bola de nieve, ¿no? Es difícil de parar, es decir, un pecado va atrayendo a otro, ¿no? Es decir, que cuando entramos en chisme, ¿no?, generalmente se agrega mentira, se exagera la verdad, hay difamación, muchas veces entramos hasta, ¿no es cierto?, a blasfemar porque le agregamos cosas que no son reales. Entonces es todo una sumatoria, ¿no? Los pecados son toda una sumatoria. El que cayó en adulterio, por ejemplo, antes de caer en adulterio mintió, engañó, no dijo la verdad, ¿no es cierto?, traicionó. Hay una serie de acontecimientos que luego desencadena en el adulterio. Pero eso viene de pendiente abajo. También la consecuencia es que induce a otros también a pecar. Es decir, que contagia, ¿no?, o arrastra a otros a pecar, ¿no? Porque ven que no pasa nada o ven que fue fácil, ¿no es cierto?, para alguien, y entra la imitación a querer hacer lo mismo y pasarla lo mejor posible. Es decir, que induce, ¿no? Así como las cosas buenas inducen a que alguien imite y procure hacer cosas buenas, lo malo también induce a que otros nos imiten, ¿no? Induce a pecar, arrastra, ¿no? Generalmente yo lo suelo decir, el que se cae de los caminos del Señor nunca se cae solo. Siempre quiere arrastrar a otro porque necesita justificarse, necesita apoyo, ¿no? No quiere quedar expuesto que es un bicho raro o que es el único. Entonces siempre el que cae arrastra a otro junto, ¿no? Aparta del favor de Dios, el pecado aparta del favor de Dios. Y por último, conduce a un apartamiento definitivo, es decir, si no nos detenemos y no reflexionamos, podemos perder la salvación, ¿no? Puedes terminar en el infierno, ¿no? Porque el que practica el pecado dice que es del diablo, ¿no? El Hijo de Dios no practica, el Hijo de Dios puede tener un accidente. No puede pasar a cualquiera. No velamos, nos descuidamos y tenemos un accidente, pero no practicarlo. Cuando ya lo practicamos, entonces estamos en peligro, ¿no?, de perder la salvación, porque la Biblia es clara: el que practica es del diablo, ¿no? El creyente no lo practica. No queremos pecar, pero nos puede pasar como un accidente espiritual, ¿no? No nos descuidamos, no velamos, tenemos un fracaso. Bien, el remedio para el pecado, ¿no? Los remedios eficaces son todos los que proceden ineficaces, los remedios ineficaces es la palabra, ¿no? Los remedios ineficaces son todos los que proceden de nosotros mismos o de nuestra invención humana. No hay remedio que el hombre pueda poner en práctica para contrarrestar el pecado. Tiene que ir a los remedios de Dios, a los que la Biblia nos presenta para remediar un pecado, ¿no? Uno de los primeros, el arrepentimiento, ¿no? Bueno, el arrepentimiento sin fe en Cristo. Estamos hablando de remedios que no sirven. Arrepentirse sin fe en Cristo. Ese es lo que le pasó a Judas, ¿no? Un tipo de arrepentimiento que podemos llamarle remordimiento, ¿no? Porque no involucró la fe en Cristo. Él se tuvo remordimiento, quiso reparar lo que había hecho devolviendo las monedas, pero no alcanzó perdón, no alcanzó a ser restaurado, ¿no? Terminó quitándose la vida
y se perdió. Decir que Judas fue salvo es una fábula que inventaron algunos, ¿no? Con el propósito de presentar algo diferente, algo nuevo, algo para despertar, ¿no? la atención de la gente. Dijo que Judas fue salvo. No. La misma Biblia dice que era el hijo de perdición. Jesús cuando ora al Padre, dice: Padre, ninguno de lo que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Está diciendo que se perdió uno, el hijo de perdición. Y hijo de perdición quiere decir que se perdió, no fue salvo. Entonces, predicar que Judas fue salvo es una ignorancia, ¿no? Judas se perdió porque él aplicó un remedio humano, ¿no? El remordimiento, el arrepentimiento sin Cristo, ¿no? Que son los criminales, los violadores, el marido violento que le da una garroteada a la mujer. Se arrepienten, lloran y piden perdón, pero es un arrepentimiento sin Cristo que no produce nada porque a la semana, a los 15 días está reincidiendo, ¿no? Pasa esto con los homicidas, matan a alguien y lloran, ¿no? Porque se remuerde la conciencia, hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Sacrificio y penitencia que podemos hacer, ¿no? Nos castigamos, esto hay mucho en las religiones, ¿no? Hacen penitencia, sacrificio, esto tampoco sirve. Estos son remedios humanos. Y después están el dinero y las ofrendas, ¿no? Cuando queremos arreglar con cierto tipo de donación, de gesto que implica ayudar, dar, donar, ofrendar, tampoco sirve esto, son remedios humanos. El remedio eficaz es la obra de Cristo, ¿no es cierto? Y volverse a Dios, arrepentirse en Dios, ¿no? Y la aplicación de ese remedio es primero por la fe, segundo con arrepentimiento y tercero novedad de vida. Cuando están todos los textos allí en el bosquejo, ¿no? Pero novedad de vida quiere decir que uno cambia, uno da la vuelta. Eso es nueva vida, ¿no? Cuando hay nueva vida, lo viejo todo es olvidado y perdonado y borrado. Pero tiene que haber un cambio de vida. Como le cuento el caso de Gustavito, que vino de misión y llorando me llamaba, lo llamó a Pablo, bueno, llamó a todos los que pudo, que quería hablar con nosotros, que quería explicar. Digo, no, la explicación es traer la llave que se te dio en tu mano de la propiedad para que vos vivas, traer esa llave, devolver la propiedad y ahí nos sentamos a hablar. Ahí Dios restaura, Dios perdona y le damos la oportunidad. Pero si no hay ese vuelco, no sirve. Si alguien te robó, tiene que devolverte lo que te robó o al menos reconocer que te robó y decir, bueno, de alguna manera te voy a devolver. Ahí sí se opera el perdón de Dios, porque hay una novedad de vida, es decir, salió reconoció su equivocación y trata de enmendarla, ¿no? Lo que hizo Zaqueo cuando se convierte allá en la casa, que dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, a su vecino, le devuelvo 4 tantos. No, porque su riqueza la había hecho estafando a la gente, era un publicano, un recaudador de impuestos, y los recaudadores de impuestos iban a un porcentaje, ¿no? Ellos tenían un porcentaje de lo que cobraban, era su salario. Entonces, cuando eran deshonestos, ese porcentaje se aumentaba significativamente, ¿no? Como meter la mano en la lata, y se enriquecían, ¿no? Y eran odiados por todo el pueblo, porque cuando tenían que cobrar 100, cobraban 300, y 200 se embolsillaban y 100 iba a Roma.
Entonces toda esa defraudación lo había enriquecido. Ahora él se convierte y no puede quedar, ¿no es cierto?, indiferente ante un montón de gente que había engañado y había estafado. Entonces la manera de restaurarse, de ser perdonado, de tener una nueva vida, era reintegrando, ¿no? Y tratando de enmendar. ¿Cómo trató de enmendar? Bueno, la mitad de mis bienes le doy a la gente pobre. Y aquel que le defraudé, le robé, le devuelvo 4 tantos lo que le robé. ¿No? Por eso Jesús dice, hoy ha venido la salvación en esta casa. Ahí vino la salvación, ¿no? Y nosotros tenemos la idea que, bueno, nos convertimos y el daño que hicimos no tenemos nada que arreglar, no tenemos nada que reparar, ¿no? Hacemos un borrón y no, hay cosas que tienen que ser restituidas, ¿no? Hay cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? A mí me pasó con un hermano que está allá en el norte, que va y en el tiempo de la crisis, el gobierno de Paraguay otorga un préstamo a pagar en cuotas para ayudar a los ciudadanos paraguayos. Y bueno, él vivía en Argentina, pero presenta un domicilio trucho, porque tiene que vivir en el país de origen. Entonces presenta con unos gestores, los gestores se llevan la mitad del préstamo y al prójimo le dan la mitad, porque es apague Dios, ¿no? Es decir, se saca esa plata y que no la pagan nunca. Y como no viven en Paraguay, viven del lado de Argentina, no tienen problema, ¿no? Es decir, por algún tiempo quedan morosos, pero bueno, no cruzan la frontera, 2, 3 años hasta que eso se va del sistema. Pero bueno, lo hacen con gestores que presentan un domicilio trucho, un trabajo trucho, como que vive en Paraguay, trabaja en Paraguay y el gobierno le da esa plata. Una plata importante, ¿no? Porque es una suma importante de ayuda, y tienen que devolverla en cuota, ¿no? Entonces, nunca la devuelven, se cruzan para el lado de Argentina, agarran la plata, ¿no? Y que la pague Dios. Entonces, cuando yo supe ese asunto y él reconoció que lo había hecho, incluso llevó al hijo a ver si podía hacer lo mismo, mi hijo mayor de edad, llevó a la esposa a ver si podía hacer lo mismo. Hay gente que lleva a toda la familia y echa mano 2, 3 de esos préstamos y cruzan para el lado de Argentina o viven en Brasil, cruzan para el lado de Brasil y no pagan nada, no pagan nunca esa plata. Queda moroso si no van a poder cruzar la frontera porque los van a detener o entra, como sería acá sacar un crédito y no pagar y quedar en el veraz. No va a poder sacar crédito a ningún lado y te tiene una deuda y cuando vaya a hacer un trámite la deuda salta, ¿no? Y bueno, eso sería parecido allá en Paraguay. Cuando yo supe, le pedí que restituyera, ¿no? Si él quería entrar de miembro, quería arreglar su vida, hay que restituir. No se puede, me dijo. ¿Cómo no se puede? No se puede. Ya está, no puedo. No. Y nunca arregló. Entonces, ¿cómo es el tema? Decimos, bueno, venga, tranquilo, Dios te perdona, olvídate. No, tiene de alguna manera presentarse y decir, mire, yo quiero pagar, denme un plan de pago, una financiación, yo de a poquito voy a devolver esa plata. Puede llegar a hacer algún arreglo, algún intento, ¿no?, de arreglo. Cuando no hace ningún intento de arreglo y se hace el perro que tiró la olla, entonces no hay restauración ninguna, ¿no? Porque dice, yo me arrepentí, sí, pero si te arrepentiste, mostrá ese arrepentimiento. Lo mismo está buscado por la justicia. Yo conozco un pastor muy cercano a mí que recibe un uruguayo de miembro
Y este uruguayo le confiesa que en Uruguay había matado a la señora y la había enterrado en el patio de la casa y nunca lo descubrieron, ¿no? Porque él contó que la señora lo abandonó y se fue, que lo dejó y bueno, y se compraron el buzón, pero él parece que Dios le amonesta, no sé cómo es el tema, le llama al pastor y le confiesa que la mujer estaba enterrada ya en una propiedad y había hecho un patio arriba. Y el pastor lo recibió de miembro, Dios te perdonó, ¿no? La sangre de Cristo te limpia. Ahora, yo entiendo que esto, tanto él como el pastor están en el horno. Porque si es un pastor, si conoce la Biblia, hay que decirle, bueno, ahora vas a tener que irte a Uruguay, presentarte a la justicia, ¿no? Puede ir y Dios puede hacer una obra porque se puede presentar y decir, yo ahora conozco a Cristo, soy cristiano, no, yo no era cristiano, cometí un crimen, quiero pagar por ese crimen, el cadáver de mi mujer está abajo de ese piso. Y bueno, y orar que Dios coloque su mano y no le sea tan dura la pena, pero tiene que pagar con la justicia. No es simplemente que lo borro y listo, me convertí, eso quedó atrás en el pasado. No tiene arreglo si no hay restauración, en algunos casos, ¿no? Tiene que haber alguna restauración o algún arreglo con la justicia de los hombres, porque tiene una deuda con la justicia de los hombres. Es un crimen, ¿no? Entonces no puede. Lo mismo que se convierte y viene a la iglesia con un auto robado. Un auto poncho que le cambió los números de serie, tiene papeles truchos, ¿no? Y se convierte y dice, ahora este auto voy a servir a Dios. No. Tiene que presentarse a la justicia o ir a ver el dueño que le robó el auto, reintegrarle el auto, ¿no? O presentarse a la justicia si este auto lo quiero devolver porque es robado. No puede servir a Dios teniendo un auto robado, ¿no? Y dice, bueno, me convertí, la sangre de Cristo me perdona. Bueno, es decir, por eso que el remedio correcto es arrepentimiento, es novedad de vida, es restauración, arreglo. Bueno, ahí tenemos más o menos un bosquejo de un sermón doctrinario, ¿no? Después tenemos el sermón textual temático, lo puse acá. Esto es uniendo todo lo que hemos aprendido acerca de los sermones textuales y los temáticos. Encontramos que algunos textos se prestan para construir sermones temáticos. Esto es con ayuda de otros textos de la Biblia, pero siguiendo un desarrollo muy similar al sermón textual. Temático, ya la misma palabra dice tema. Esto le digo para cuando tenga que responder el cuestionario, ¿no? ¿Se acuerda que yo le dije que el mismo calificativo del sermón le da la noción de qué se trata? Ilativo, textual, temático, doctrinario, ¿no? Ya la mismo título que le va a pedir el cuestionario a hacer un sermón doctrinario, textual doctrinario. Tiene que desarrollar una doctrina, ¿no? ¿Qué doctrina puede desarrollar? Atavío del creyente, Santa Cena, bautismo del Espíritu Santo, la venida de Cristo, el arrebatamiento, doctrinario, temático doctrinario. Y tiene que usar textos de diferentes lugares, no puede hacerlo con un solo versículo, como sería el textual o el ilativo. El textual y el ilativo es con un solo versículo que se desarrolla. Que hay versículos que se prestan y versículos que no se prestan. ¿Cuáles son los que no se prestan? Los que tratan muchos temas. Porque hay versículos que tratan 3, 4 temas, ya no sirve para hacer un sermón ilativo.
porque no puedo saltar de la venida de Cristo al infierno, del infierno a la creación, de la creación a Abraham. Algunos hacen ese salto de rana, pero no sirve, ¿no? Es el que habla de Abraham, habla de David, habla de Cristo, habla de Pablo, habla de Juan. Hace una ensalada rusa. No, por eso dice que el textual tiene que ser texto que se presta. En el caso del sermón temático, ya la misma título dice, tengo que desarrollar un tema. Y ahí necesito el auxilio de varios textos, no 50 textos, porque esto aburre, cansa al oyente. Pero sí buscar 4 o 5 textos que apoyen el tema que voy a desarrollar. Cuanto menos textos, mejor es. Es decir, textos que se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos, pero siguiendo un desarrollo similar al textual. Jamás debe formularse subdivisiones para encajar textos favoritos en un sermón, sino que los textos deben buscarse después de haber formulado las subdivisiones, con el exclusivo objeto de ilustrar el pensamiento que tenemos en mente. A veces encontramos algún texto favorito y lo metemos medio de prepo. Entonces esto no encaja, ¿no? Tiene que ser, cuando va a hacer las subdivisiones, las divisiones, buscar textos para apoyar esas divisiones que quiere hacer. Por ejemplo, buscando al Señor, Isaías 55:6. A ver si alguien tiene la Biblia, me lee. Isaías 55:6. ¿Alguien encontró? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Por ejemplo, en ese texto, ahí podemos empezar a hacer las divisiones, ¿no? Isaías 55:6. Buscar al Señor, llamarle en tanto que está cercano, ¿no? Las subdivisiones que se podrían hacer serían, por ejemplo, ¿qué significa buscar al Señor? ¿Qué significa buscar al Señor? Ahí puedo desarrollar con otros textos, ¿no? Que lo tienen en el bosquejo, pero por ejemplo sería buscar el conocimiento de Él. Esta sería la primera división. Buscar conocerle. Buscar conocerle. Buscar, segundo, buscar su favor. Estas serían subdivisiones de un solo versículo que estoy desarrollando sobre el tema de buscar al Señor. Buscar su imagen. Buscar su imagen. Cada una de estas cosas en el bosquejo tienen textos, que serían textos auxiliares para desarrollar cada una de esas partes, ¿no? 4, buscar su comunión. Buscar su comunión. ¿No? Y 5, buscar su presencia. ¿Qué sería buscar al Señor? Las subdivisiones. Buscar conocerle, buscar su favor, buscar su imagen, buscar su comunión, buscar su presencia. La otra, esto sería la primera división y estas serían las subdivisiones de esa primera división. Segunda gran división, cómo se debe buscar al Señor.
cómo se debe buscar al Señor. Ahí también podemos poner una cantidad de subdivisiones. El ejemplo lo va a tener en la carpeta, pero estamos hablando cómo más o menos armar un sermón, ¿no? ¿Cómo se debe buscar al Señor? Las subdivisiones serían con sincero deseo de encontrarle. Segundo, por medio de la oración. Tercero, con una búsqueda permanente. Y ahí hacemos 3 subdivisiones de la segunda división. Después tenemos otra división importante que sería ¿cuándo debemos buscar al Señor? ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Ahí podemos dividir, mientras vivimos, mientras tenemos salud, en nuestra juventud, mientras dura el día de la gracia. 4 o 5 subdivisiones de esta tercera división. Y así podemos ir a una cuarta división importante que sería la generosa oferta de Dios. Tendrá misericordia, dará abundante perdón y nos renovará. 3 subdivisiones. Ahí tiene para un desarrollo de un mensaje completo, ¿no? Haciendo divisiones principales y cada división subdivisiones. Las subdivisiones del sermón es ampliar el sentido de las divisiones principales para que el pensamiento sea más claro y más detallado, ¿no? Para eso hacemos porque si yo digo qué significa buscar al Señor y me quedo ahí, yo hago estas divisiones. ¿Qué significa buscar al Señor? Buscar conocerle, ¿no? Y ahí voy a dar textos, ¿no es cierto? Buscar su favor, también le voy a dar algún texto. Buscar su imagen, buscar su comunión, buscar su presencia. Ahí ya tengo un desarrollo que clarifica la idea de qué significa buscar al Señor. Luego voy a la otra división, ¿cómo debemos buscarle? Bueno, ahí lo dijimos, ¿no? Mientras vivimos, ¿cómo se debe buscar? Dijimos en oración, ¿cómo se debe buscar? Consciente de nuestra necesidad de Él y de los privilegios que tendremos si le buscamos, con sincero deseo de encontrarle, por medio de la oración, con una búsqueda perseverante. Después vamos a ¿cuándo debemos buscarle al Señor? Mientras vivimos, mientras tenemos salud, mientras tenemos juventud, mientras el día de la gracia dura, que la puerta de la gracia no esté cerrada. Entonces, así podemos desarrollar Isaías 55:6. Bien, en las subdivisiones no hay que salirse de la división principal, no hay que divagar, ¿no? En la división principal es qué significa buscar al Señor. La otra división principal, cómo debe buscar al Señor. Y la otra división, cuándo debemos buscar al Señor. Las subdivisiones que yo ponga en cada uno de estos tienen que centralizarte en la división principal. No tengo que ir, porque si no hago una ensalada. Bien. Las subdivisiones deben pues explicar lo que no sea bien claro en la división principal. Demostrar y probar que lo afirmado en la división principal es verdad. Algunas veces las subdivisiones son respuesta a las preguntas de la división principal. ¿Qué significa buscar al Señor? ¿Cómo se debe? Las subdivisiones, la respuesta de cada una de estas preguntas. Bien, buscando el material para el sermón, ¿no? La primera y más sencilla de la forma
es sometiendo el texto a un bombardeo de preguntas. Agarro un texto y lo bombardeo con preguntas. La mejor manera de encontrar material. Por ejemplo, Romanos 1:16. Vamos a leer ese texto. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Ese texto, antes de proceder a ningún plan sobre esto, el estudiante debe preparar abundante material sometiéndolo a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿A qué población? ¿Quién las escribió? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿Qué está queriendo decir el escritor? ¿Qué se proponía al escribir el texto? Bombardeo el texto con una cantidad de preguntas y esto me va a dar material. Esta es la forma de encontrar material para armar una predicación. Leo un texto y debo preguntarme, ¿cuándo se escribió? ¿Por qué motivo se escribió? ¿A quién estaba dirigida esa palabra? ¿Qué quería lograr esa palabra en los oyentes o los lectores? ¿Quién la escribió? Todo eso me da una cantidad de material como para empezar a armar. Después vamos a investigar las palabras del texto, cada palabra. Por ejemplo, ¿por qué dice no me avergüenzo? ¿Por qué dice es potencia de Dios o poder de Dios? ¿Qué significa la palabra salud? Que es salud para todo el que en él cree. Ahí la palabra salud, buscando otros textos, te va a encontrar que quiere decir salvación, sinónimo de salvación, la palabra salud, ¿no? Va a buscar otros textos donde aparece la misma palabra y le da entendimiento que esa palabra que dice es salud a todo aquel que en él cree. No, ahí significaría la palabra salud salvación a todo aquel que en él cree. Al griego primeramente y al judío. Usted debería preguntarse quién era el griego y quién era el judío. ¿Y por qué menciona estos dos pueblos? ¿Por qué no menciona los japoneses, los alemanes, los italianos? ¿No? Entonces, haciéndose esta pregunta, usted encuentra material para desarrollar el tema. Después, respecto a la frase. Fíjese que dijimos, ¿no?, que primeramente estudiamos las palabras, nos preguntamos qué significa cada palabra, ahora, ¿qué significa cada frase? ¿Cuántas frases hay en el texto? ¿Dónde voy a encontrar aclaración de la palabra salud? ¿Dónde voy a encontrar aclaración que el Evangelio es poder? Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar en el caso de Zaqueo, ¿no?, cuando restituye, cuando cambia de vida, cuando reconoce sus fraudes, su riqueza mala vida, ¿no? Ahí vemos el poder del Evangelio, ¿no?, convirtiendo a la persona, no convenciéndole, sino convirtiéndole en una nueva vida, ¿no?, un hombre que se convierte en una nueva vida. Para eso restaura. Después tenemos en la mujer ramera que viene con el alabastro de perfume a ungir los pies del Señor. Vemos el poder restaurador para perdonar a esa mujer y hacerla una nueva persona, una mujer de la vida, una mujer que se prostituía, ¿no? Y ahí el poder de Dios que le transforma. Ahí vemos el carcelero de Filipo, ¿no?, cuando aquel terremoto libera a Pablo y Sila, que caen, ¿no es cierto?, de rodillas diciendo, ¿qué haré para ser salvo? ¿No? Varones hermanos, ¿qué haré? ¿No?
se convenció, se fue transformado, ¿no? De su mente en ese momento, de la necesidad de salvación que él también tenía, y se convierte. Entonces ahí tenemos varios ejemplos sobre lo que significa el poder de Dios para salvación. Bueno, después se puede ilustrar con alguna historia personal, algún testimonio personal, se puede agregar también en ese mensaje. Y luego está la invitación, para todo aquel, ahí podemos ir Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que cree, ¿no? Será salvo. Todo aquel, sin diferencia, sin acepción de personas, ¿no? Y después nos podemos preguntar con ese mismo texto respecto de nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué yo no me voy a avergonzar del Evangelio? Puedo recordar algún caso en que yo no me he avergonzado del Evangelio, o a la inversa, que yo me he avergonzado del Evangelio, ¿no? Si he dudado del poder de Dios para convertir a alguien en alguna ocasión, voy a buscar primeramente a lo que está más cerca, luego a lo que está más lejos, en mis trabajos, o dedicaré solo para una clase de personas. Todas esas preguntas, ya le digo, primero preguntamos qué significa cada palabra. No, la primera pregunta del texto, ¿quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿A qué pueblo fue escrito? ¿Con qué intención fue escrito? ¿A quién estaba dirigida? Primera pregunta. Segunda pregunta, cada palabra, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa el poder de Dios? ¿Qué significa salud? ¿Qué significa todo aquel que en él cree? El pueblo judío y griego. ¿No? Me pregunto por las palabras, significado. Luego por las frases, ¿qué significa cada frase? Por último, ¿no? Me pregunto a mí mismo, ¿no? Cómo eso, ¿no es cierto?, me involucró a mí en alguna ocasión. Si alguna vez hice diferencia entre clase, persona, raza, ¿no? Si alguna vez me avergoncé del Evangelio, si alguna vez dudé del poder para alcanzar y transformar, ¿no? Así vamos. Y después nos preguntamos respecto a los oyentes. ¿Qué verdades le inculca este texto a los oyentes? ¿Qué verdades las apliqué a mí? ¿Qué verdades se pueden aplicar a los no creyentes? Ese texto de Romanos 1:16. La realidad de un evangelio que ha demostrado ser poderoso, tan poderoso. La necesidad para creer y tener salvación. La inutilidad de las obras para salvar, que hacían los judíos. La inutilidad de buscar a Dios en la filosofía de los griegos. Por eso dice judío y griego. Porque los judíos en su filosofía buscaban a Dios y trataban de agradar a Dios. Y los griegos. Y los judíos con sus obras, con sus rituales, con sus legalismos, trataban también de justificarse, ¿no? Bien, el arreglo del bosquejo puede hacerlo en dos modos, textual y lativo, palabra por palabra, eso es ilativo, o temático, agarrando en los temas. Poder de Dios para todo el que cree, ¿no? No me avergüenzo. Ahí estoy entrando en temas, temático, sí. Con respecto a lo que decía la subdivisión del sermón, yo en este caso, en la Biblia que yo tengo, por ejemplo, me dice también cómo descubrir la voluntad de Dios y me da ciertos, digamos, capítulos, por ejemplo, Salmo 15, San Mateo, San Lucas y Romanos. A lo que yo me refiero que es igual que lo que dice ahí, ¿qué significa buscar? Y buscar, conocer, buscar a furor, a su favor, su imagen. Sí. Es un ejemplo de esta Biblia que me da para desarrollar el tema del sermón
temático de su división del sermón. Es como un ejemplo de lo que me está dando esta Biblia que yo tengo. Sí, hay Biblias que están preparadas para hacer el desarrollo, sí, son Biblias de estudio. Sí, Biblias que ya vienen preparadas para con esas divisiones de un texto. Sí, ¿por qué no? Uno puede buscarla por sí mismo o tener alguna Biblia que auxilie, porque es como las Biblias que tienen el significado de las palabras o tienen una concordancia temática. Yo tengo la Biblia nuestra, la que tengo yo, tiene una concordancia temática. Hay Biblias que tienen concordancia de palabra. La concordancia de palabra es usted busca palabra vida y le aparece todos los textos donde en la Biblia habla de la palabra vida o la palabra amor. O David, no, todos los textos que hablan de David. Es concordancia de palabras. La concordancia temática le desarrolla el tema, donde la Biblia habla del mismo tema. Arrebatamiento, busca la palabra en la concordancia temática, arrebatamiento, y le va a dar todos los textos que la Biblia habla del arrebatamiento. Por eso se llama temática. Y hay Biblia como la que tiene el hermano que ya le da las subdivisiones para armar un bosquejo. Sí, ¿por qué no? Bien, el arreglo del bosquejo, ¿no? Por ejemplo, si lo hago temático, ¿sobre qué palabra lo basaré? Hay 3 frases en el texto que sugieren interesantes temas, los cuales son: no me avergüenzo, hay un tema, ¿por qué no nos tenemos que avergonzar del Evangelio, no nos tenemos que avergonzar de Cristo? Y podemos desarrollar, no me avergüenzo. Del Evangelio de Cristo, podemos hablar del Evangelio de Cristo, el plan de salvación, y que es salvación para todo hombre, ¿no? Para todos los hombres, dice el texto, porque es salud para todo el que cree, sin diferencia, sin raza, sin posición social ni cultural. Ahí se puede, son 3 temas principales que presenta este texto para hacerlo temático. Luego tenemos la ilustración, cómo ilustrar el desarrollo de este sermón. Por ejemplo, puedo ilustrar el tema de avergonzarse. Puedo dar una ilustración en algún testimonio personal, alguna anécdota. Y también puedo ilustrar el tema del poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Y puedo ilustrar también con un testimonio, una anécdota. Respecto a la introducción del texto, ¿cómo lo haré? De 2 maneras. Relacionado con el viaje a Roma que hace Pablo, o explicando el humilde origen del Evangelio y su triunfo sobre el mundo judío y gentil, ¿no? ¿Dónde nace el Evangelio y por qué triunfa sobre el mundo judío y sobre el mundo gentil? Esa sería la introducción. ¿Qué luz echa el contexto sobre el texto? Recuerda hermenéutica, que siempre que leo un texto hay que leer el contexto para que me eche luz. El verso 14 sería el contexto. A griego y a bárbaro, a sabio y no sabio, soy deudor. Sería el contexto del verso 16. ¿Y qué luz me aporta? En la disposición de Pablo para anunciar el Evangelio a todo el mundo. La absoluta depravación descrita en el verso 21 al 32 ilustra el poder del Evangelio para salvar a los más corruptos pecadores. El verso 18 declara la necesidad de la salvación. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas ofrece muchísimo material para hacer un buen mensaje, probablemente mucho más de lo que se puede incluir en un solo sermón, ¿no? Estamos hablando cómo armar un mensaje con un versículo. Bien,
Ahora tenemos que ir al sermón expositivo. Otra clase de sermón. Sermón expositivo. Igual lo va a tener todo, no se aflija, va a tener todo en la carpeta, ¿no? Incluso le va a ayudar para contestar los cuestionarios y para material de consulta, para tener ahí y repasar. El sermón expositivo es el que toma un texto, ¿no? Que toma un texto, un largo pasaje de la Biblia. Ese sería el expositivo. Cuando podemos leer todo un capítulo de la Biblia, que hay capítulos que se prestan también como el texto textual, el sermón textual. Hay capítulos que se prestan porque desarrolla un solo tema, o uno o dos temas. Ahora hay capítulos que desarrollan 10 temas, ahí ya no me sirve para hacer un sermón expositivo. Tiene que ser capítulos que puedo tomar todo un capítulo, pero tiene que moverse en uno o dos temas. O puede ser una historia o puede ser una parábola. ¿No? La parábola generalmente ilustra una o dos verdades, aunque ocupe varios versículos, pero el centro de la parábola son una o dos verdades. Puedo tomar una parábola o puedo tomar una historia bíblica también, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando aquel trabajador se perdió el hacha, cayó en el río Jordán y el profeta hizo flotar el hierro. Es una historia, tiene varios versículos, pero es una historia que se puede exponer, por eso se dice sermón expositivo. O puedo exponer esa historia y sacar el jugo en 2 y 3 temas, ¿no? Como es la dirigencia, como es, ¿no es cierto?, no perder los talentos, los dones que Dios nos dio, que son prestados, la hacha era prestada, que son prestados, que el hombre pudo recuperar cuando señaló dónde había caído, ¿no? Cuando reconocemos la caída, reconocemos dónde fracasamos, podemos recuperar, ¿no? Hay un montón de verdades allí en la historia esa. Y se puede hacer un sermón expositivo porque es una sola historia, ¿no? Es decir, que el sermón expositivo tiene que ser en historia, en parábola o en capítulos de la Biblia que contengan una o dos verdades, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, al tomar todo un capítulo, que hay capítulos que se prestan porque contienen un solo mensaje, pero otros contienen materias tan diversas que no se puede comentar todo el capítulo, se hace demasiado largo y con tantas y diversas materias que se va a borrar la idea principal de la mente de los oyentes. Solamente en un estudio bíblico en los cuales se comente algún libro de la Biblia, no obstante, hay suficientes capítulos en la Biblia que se ofrecen para un solo mensaje. Tiene que ser, ¿no es cierto?, un capítulo que tenga un solo mensaje o dos, pero si yo agarro un capítulo que tiene 10 materias diferentes, 10 puntos diferentes, no puedo. Solo que esté dando un estudio, estemos desarrollando un estudio, pero en un mensaje no puedo hacer ese tipo de ensalada porque nadie le va a quedar claro qué es lo que quise decir o qué quise enfatizar. Recuerde que todo mensaje tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. No puedo concluir cuando tengo 12, 13, 15 temas diferentes. No puedo hacer una conclusión. O sea, tengo que buscar que tenga forma de hacer una conclusión. Para eso hay historias que se prestan, y hay historias que no se prestan en la Biblia, capítulos que no se prestan. Bueno, tenemos ahora los sermones
ya vamos a ir terminando, narrativo. Por eso le digo que el título mismo de, si se le pide en el cuestionario, el título mismo le da el sentido. Se termina ya, sí. Bueno, quedamos para se termina el horario, que entonces vamos a quedar para la clase que viene con el sermón narrativo. Ahí nos quedamos. Amén. Y si Dios quiere nos encontraremos el lunes que viene. Amén. Ponemos de pie, damos gracias al Señor. Luego está el pastor Pablo